El sol de Castilla-La Mancha se reflejaba en las aguas tranquilas del lago de la Sierra cuando vi el papel naranja clavado en la vieja puerta de madera de mi finca. Un clavo limpio. Directo al centro. Como si quien lo puso quisiera dejar claro su mensaje. El color era imposible de ignorar. Aviso de infracción de la comunidad de propietarios, gritaba en letras rojas gruesas. Por un segundo pensé que era una broma pesada de alguien del pueblo. Pero el clavo era real y alguien había pisado mi tierra para colocarlo allí. Lo arranqué y leí con detenimiento: violación estética de la orilla del lago. Corrección obligatoria en 14 días. Multas aplicables. Mi mandíbula se tensó. ¿Orilla del lago? Como si alguien más que yo tuviera derechos sobre esa franja de agua que había sido de mi familia durante generaciones. Llevaba 7 años viviendo allí. Cuidando la finca como mi padre me enseñó, sencillo. Tranquilo. Según las reglas. Y ni una sola vez había pertenecido a ninguna comunidad de propietarios. Precisamente por eso me mudé al campo. Para huir de ese tipo de tonterías. Mis ojos fueron a las bisagras de la puerta, arañazos frescos en el metal. Alguien había levantado el pestillo. Eso me molestó más que el aviso mismo. Para gente como yo, que vive del lago y la tierra. La puerta no es solo madera y hierro, es una línea. Significa que esto es mío y se respeta. Miré alrededor buscando huellas en la grava. Nada evidente. Quizás aparcaron en la carretera. El asunto me erizó la piel. Leí el aviso otra vez. Más despacio. El tono era corporativo. Seco. Sin emoción. Seguro de su autoridad. Quien lo escribió daba por hecho que me arrodillaría ante un sello oficial. Pero no era un documento del ayuntamiento. No estaba firmado por nadie con jurisdicción real. Solo un emblema de la comunidad de Monte Azul que nunca había visto. Caminé hasta la orilla. El agua estaba quieta, reflejando tiras de cielo azul pálido de la mañana. ¿Tranquila? Familiar. Mía. Nada había cambiado. ¿Quién se creía con derecho a decirme de qué color debía pintar la caseta de la orilla? Volví a la casa. Puse el papel en el banco de trabajo. No había coordenadas. Ni números de ley. Nada vinculante. Y sin embargo estaba clavado en mi puerta como una amenaza. Quien lo hizo quería que lo tomara en serio. No me gustó lo que eso implicaba. Saqué del armario la carpeta vieja de mi padre con las escrituras. Cuero desgastado. Esquinas dobladas. Páginas protegidas en fundas de plástico. Busqué hasta encontrar los planos originales del registro de la propiedad. Sellados y notariados hace décadas. Mi finca terminaba en la cresta del Roble. Ninguna comunidad de propietarios a kilómetros. Todo limpio. Todo correcto. Entonces, ¿por qué alguien había cruzado una valla que no tenía derecho a cruzar? Una irritación sorda me subió por las costillas. No era rabia todavía. Pero estaba cerca. Hacía mucho que nadie intentaba decirme cómo vivir aquí. Y más aún que alguien ignorara mis carteles y entrara sin invitación. Revisé el aviso una vez más buscando alguna pista que se me hubiera escapado. Abajo. Bajo el lenguaje oficial falso. Ponía, emitido por la comunidad de propietarios de Monte Azul. Esa urbanización estaba a medio kilómetro por la carretera. Al otro lado de la cresta. Pasado 2 arroyos. Y definitivamente no cerca de mi límite. ¿Por qué actuaban como si fueran dueños de mi lago? 2 días después. La respuesta llegó rodando por mi camino de grava en un todoterreno blanco. Lo oí antes de verlo, ruedas lentas triturando piedras con la confianza de quien cree que pertenece al lugar. Salí al porche, limpiándome las manos de barniz. Y vi cómo el vehículo se detenía justo delante de mi puerta. 3 personas bajaron. La primera era una mujer con chaqueta planchada demasiado limpia para el campo.
Beatriz Navarro. Conocía el nombre de los folletos de Monte Azul. Presidenta de la comunidad. Autodenominada arquitecta vecinal. Alguien que se tomaba demasiado en serio. Detrás venían dos hombres con carpetas. Pantalones caqui y la postura rígida de quien prefiere despachos a cielo abierto. Escanearon mi finca como si la tasaran. Beatriz sonrió. Una sonrisa pulida pero nada amistosa. Señor Vargas. Buenos días. Comunidad de propietarios de Monte Azul. No devolví la sonrisa. Están en la finca equivocada. Ella ignoró el comentario. Venimos a hacer una evaluación preliminar por incumplimientos recientes. ¿Incumplimientos de qué? Pregunté. No pertenezco a su comunidad. Levantó una carpeta y dio 2 golpecitos con los dedos manicureados. Desde el año pasado. Monte Azul amplió sus límites jurisdiccionales. Su parcela ahora cae bajo nuestra supervisión. Me acerqué a la puerta. Ah. Sí. Entonces muéstreme los documentos. Abrió la carpeta y me tendió un mapa impreso en papel brillante. La línea de límite había sido redibujada. Lo justo para tragarse mi orilla del lago. Miré las firmas abajo. 2 estaban borrosas. El sello del ayuntamiento parecía estampado. No en relieve. Y la fecha estaba en una fuente que reconocí de programas de plantillas. No de papeleo municipal. Esto es falso, dije sin rodeos. Beatriz inclinó la cabeza. Si quiere impugnar los límites actualizados, podemos programar una audiencia con nuestra junta de cumplimiento. Mientras tanto, debe corregir la violación estética de la orilla que mencionamos en el aviso. Levanté el papel antes de que terminara. No voy a repintar nada, respondí. Detrás de ella. Los 2 inspectores anotaban. Uno levantó una cámara y fotografió mi caseta como si recolectara pruebas. Me incliné sobre la puerta, asegurándome de que mi voz llegara. Usted y su equipo de carpetas necesitan salir de mi propiedad ahora mismo. Beatriz mantuvo la sonrisa. Pero sus ojos se endurecieron. Señor Vargas. La negativa a cumplir activará multas. Y no es necesario escalar. Solo necesitamos cooperación. Doblé el mapa y se lo devolví. Y yo necesito que dejen de fingir que una urbanización a medio kilómetro tiene autoridad sobre mí. Por un instante el aire se quedó quieto. Los inspectores esperaron órdenes. La sonrisa de Beatriz tembló apenas. Luego dijo algo que me confirmó que esto no era un malentendido. Señor Vargas. Monte Azul está creciendo. La comunidad necesita una estética coherente en la orilla. Su finca es una excepción. Ahí estaba. No era ley. No era jurisdicción. Era estética. Control disfrazado de norma. Di un paso atrás. Abrí la puerta lo justo para dejar clara mi postura y señalé la carretera. ¿Fue? Uno de los inspectores dudó y le susurró algo a Beatriz. Ella negó con la cabeza. Se retiraron con pasos rígidos. Ninguno contento. Beatriz subió al todoterreno. Bajó la ventanilla y soltó una última frase. No es personal. Señor Vargas. Es procedimiento. Crucé su mirada. Cruzar la valla de alguien siempre es personal. El coche retrocedió, escupiendo polvo. Y desapareció en la curva. Pero no fue la partida lo que se me quedó grabado. Fue la mirada que Beatriz me lanzó antes de girar, una sonrisita. Como si ya tuviera planeado el siguiente movimiento. No me gustó lo segura que parecía. Entré y saqué otra vez la escritura original. La puse junto al mapa que me habían mostrado. 2 centímetros de diferencia. Eso era todo lo que habían movido. Lo justo para meter mi orilla en su pequeño reino. No era un error.
Alguien había redibujado la línea a propósito. Y yo sabía exactamente lo que significaba. Si eran tan descarados como para fabricar límites, serían capaces de seguir presionando. Mientras miraba el mapa falso, la irritación se convirtió en algo más afilado. No miedo. Determinación. Si querían pelea por mi lago, la tendrían. Pero no en sus términos. Una nueva pregunta se formó. Más pesada que el aire de la mañana. ¿Quién les ayudó a hacer un mapa que pareciera lo bastante oficial como para engañar a cualquiera? ¿Y qué más planeaban reclamar? No tardé en tener la primera pista. A la mañana siguiente, mientras ajustaba una tabla suelta en el muelle, oí un zumbido eléctrico tenue. Levanté la vista. Un dron flotaba a 10 metros sobre la línea del agua. Su cámara fija en mí. Sin marcas. Sin registro. Solo vigilancia intrusiva y descarada. No saludé. No grité. Solo lo miré mirándome. Tras un largo momento, se alejó hacia la cresta que bordeaba Monte Azul. Eso me lo dijo todo. No era curiosidad. Era reconocimiento. Una hora después, un vecino que apenas conocía, Tomás García, pasó por mi finca más lento de lo habitual. Su móvil estaba inclinado fuera de la ventanilla. No escondido. Nada sutil. Solo grabando. Cuando nuestras miradas se cruzaron, apartó la vista rápido y aceleró. No saludó. Tomás había saludado cada vez que pasaba durante 7 años. Algo había cambiado. Al mediodía apareció un mensaje en el foro local de la comunidad: residente del lago se niega a cooperar con inspecciones de seguridad. Sin nombre. Pero todos sabían a quién se refería. Incluía fotos de mi caseta, recortadas justo para que el revestimiento pareciera peor de lo que estaba. Algunos comentarios estaban de acuerdo. Otros no. Pero una vez que una historia empieza a rodar cuesta abajo, no se detiene porque alguien proteste. Cerré el portátil, con un nudo en el pecho que se apretaba. Esto no era supervisión. Era una campaña. Unas horas después, el sargento Luis Ortega de la Guardia Civil entró en mi camino. Se apoyó en su coche patrulla como si no quisiera llevar uniforme para esta charla. ¿Todo bien, Alejandro?, preguntó. Define, bien. Exhaló fuerte. Mira. He recibido llamadas sobre comportamiento hostil por aquí. Informes de que amenazaste a los inspectores. Nadie fue amenazado, dije. Entraron sin permiso. Les dije que se fueran. Lo sé, respondió bajando la voz. Vi las grabaciones que enviaste el año pasado cuando instalaste las cámaras. Sé que documentas todo. Pero esta gente hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Están construyendo una narrativa. Seguirán empujando hasta que pegue o hasta que tú falles. ¿Y vienes a avisarme? Vengo porque no estás equivocado, dijo. Pero no van a parar. No ahora que han empezado. Las apuestas estaban definidas. Las líneas trazadas. Al irse, añadió una cosa más. Guarda todo. Cualquier cosa que pongan en tu puerta. En tu correo. Donde sea. Guárdalo. Lo vas a necesitar. Después de que se marchara, ese nudo dentro de mí se volvió más frío. Más firme. Fui directo al viejo archivador metálico del taller. Dentro estaban todos los documentos que mi padre guardó, escrituras. Derechos de agua. Líneas de deslinde. Correspondencia de uso del suelo. Rastros de papel que contaban la historia de nuestra propiedad mucho antes de que Monte Azul existiera. Los extendí sobre el banco, comparando fechas. Sellos. Hitos.
Nada en mis papeles coincidía con las reclamaciones de la comunidad. Nada en absoluto. Si algo. Los registros oficiales solo fortalecían mi caso. Pero la verdad solo importa cuando se reconoce. Y el reconocimiento requiere pruebas. Pruebas duras. Irrefutables. Así que empecé una nueva carpeta, Incidentes Monte Azul. Todo entró allí. El aviso de infracción. El mapa falso. Las grabaciones del dron sacadas de mis cámaras. Capturas de pantalla del hilo de rumores. Una línea de tiempo que se formaba línea a línea. Esa noche llegó otra pista. Un sobre se deslizó por la rendija de mi puerta mosquitera. Sin sello. Sin dirección. Dentro había una sola hoja impresa con una frase: quieren la orilla del lago. No dejes que muevan la línea. Sin firma. Sin iniciales. Pero alguien ahí fuera sabía que buscaba Monte Azul y, al parecer, no estaba de acuerdo. Me quedé en el umbral. Papel en mano. Escaneando la línea de árboles buscando movimiento. Nada. Solo oscuridad y el leve chapoteo del agua del lago. Quien dejó el mensaje no intentaba asustarme. Me estaba avisando. A la mañana siguiente el dron volvió. Esta vez no lo ignoré. Fui directo al panel de cámaras. Grabé las imágenes. Las etiqueté con hora y fecha. Y guardé copias en 2 discos duros. Pruebas. Siempre pruebas. Al final de la semana. La narrativa de la comunidad había infectado todos los grupos online de Monte Azul. No cooperativo. Hostil. Pone en riesgo las normas de la comunidad. Frases diseñadas para convertir a gente razonable en gente nerviosa. La presión era real. Las apuestas subían. Pero el momento que me dijo que esto era más grande que chismes de vecinos llegó el viernes por la mañana. Encontré un nuevo cartel en la puerta. No un aviso de infracción esta vez, sino un aviso de programación de inspección preliminar. Indicaba fecha y hora con una frase que me hizo hervir la sangre: entrada autorizada según límites comunitarios actualizados. Planeaban volver a entrar en mi tierra. Solo que ahora creían tener derecho. Arrugué el aviso. Lo metí en la carpeta con los demás y miré el poste vacío de la puerta. Querían romperme. Acorralarme. Asustarme para que cumpliera. Pero la presión hace 2 cosas: rompe la piedra o la endurece. Y yo no estaba dispuesto a romperme. Mientras miraba el montón de documentos que demostraban que Monte Azul no tenía ninguna reclamación sobre mi tierra, una realización me golpeó con fuerza de martillo. Si eran capaces de mentir sobre límites, eran capaces de mucho más. Y lo que intentaran después no sería sutil. No tuve que esperar mucho. 3 días después del aviso de inspección, la puerta de mi finca volvió a gemir al abrirse. Esta vez sin vacilación. Sin secreto. Lo oí desde el taller. Un lento arrastre metálico seguido de pasos firmes. No los pasos cautelosos de alguien inseguro de su derecho a estar allí. Pasos confiados. Salí, limpiándome grasa de las manos. Y vi a 5 figuras desplegándose por mi camino de entrada. Beatriz Navarro lideraba la carga. Su chaqueta impecable pese al polvo. 2 inspectores la seguían. Uno ya desenrollando una cinta métrica. El otro fotografiando la barandilla de mi porche. Un guardia de seguridad privado iba detrás. Mano cerca del cinturón. No amenazante, pero colocado. Y junto a Beatriz estaba un hombre que no reconocía. Pelo corto. Camisa a medida. El andar de quien nunca levantó un palé pero poseía muchos. Dio un paso adelante. Miguel Santos, anunció como si debiera reconocer el nombre. Promotor de la ampliación de Monte Azul. Mi mandíbula se endureció. ¿Un promotor? Esa era la pieza que faltaba.
La presión de la comunidad no salía de la nada. Venía del beneficio. Beatriz abrió su carpeta. Voz cortante. Señor Vargas. ¿Cómo se le notificó? Hoy es su inspección preliminar según los protocolos de cumplimiento de Monte Azul. No me moví del porche. Se les notificó que se mantuvieran fuera de mi propiedad. Ella ignoró eso. Empezaremos por las estructuras de la orilla. Modificaciones ilegales. Materiales no aprobados. Variantes de color. La corté. Están invadiendo de nuevo. La mano del guardia subió un poco más. Miguel se acercó. Examinando la caseta como si imaginara planos. Esta orilla es el tramo más limpio en 1 kilómetro, le dijo a Beatriz. Está sentado sobre el corredor de vistas principal. Corredor de vistas. No un lago. No un hogar. Una mercancía. Beatriz asintió. Exactamente por eso necesitamos cumplimiento. La cinta métrica se abrió con un chasquido. Uno de los inspectores se arrodilló en la línea de mi valla. Leyendo números en voz alta. El fotógrafo documentaba todo, tablas. Revestimiento. Hasta la vieja campana de viento que mi padre colgó hace décadas. Me quedé clavado en el porche. Agarrando el móvil. Grabando cada movimiento. Pruebas. Había dicho el sargento Ortega. Cada acto de exceso importaba. Señor Vargas, llamó Beatriz desde abajo. La negativa a cooperar se incluirá como obstrucción. Está poniendo en riesgo su posición con Monte Azul. Casi me reí. No pertenezco a Monte Azul. Miguel intervino. Todavía no. Esas dos palabras golpearon más fuerte que cualquier amenaza. Todavía no. Significaba que planeaban convertirme en parte de su proyecto quisiera o no. Bajé del porche. Caminando hacia la puerta hasta que Beatriz me bloqueó el paso. El guardia se tensó. Pulgar rozando la funda. Me aseguré de que mis dos manos fueran visibles. Palmas abiertas. Nada amenazante. Esta es su última advertencia, dije. Dense la vuelta y váyanse. La sonrisa de Beatriz se afiló. Usted no dicta el procedimiento de ejecución. Algo dentro de mí hizo clic. No rabia. Claridad. No habían venido a inspeccionar nada. Habían venido a provocar. A montar una escena que pudieran torcer en una queja. Un movimiento defensivo mío sería su boleto. Metí la mano lentamente en el bolsillo. Saqué el móvil y mostré la pantalla de grabación en rojo. Pueden seguir fingiendo que estoy bajo su autoridad, dije con voz nivelada. Pero todo lo que están haciendo ahora está documentado. Cada paso en esta propiedad es invasión. Cada medición es no autorizada y cada foto que tomen se presentará como prueba. Beatriz titubeó. No mucho. Pero lo suficiente para mostrar que no esperaba una resistencia tan controlada. Miguel se inclinó hacia ella. Terminemos. Ya tenemos suficiente. Los inspectores dudaron antes de recoger sus herramientas. Uno sacó una foto final del muelle. Murmurando algo sobre ángulos no conformes. Lo que fuera que eso significara. Beatriz dio un paso adelante por última vez. Señor Vargas. Esta negativa se tratará formalmente. Bien, respondí. Quiero que todo sea formal a partir de ahora. Su mandíbula se apretó. El guardia los acompañó de vuelta a la puerta. Aunque no sin antes lanzar una mirada a las cámaras sobre mi porche. Las había notado. Bien. Justo antes de subir al todoterreno. Miguel dijo en voz baja. Lo bastante bajo para que solo yo oyera. Estás frenando el progreso. El progreso siempre gana. Lo miré fijo. No en mi tierra. Se fueron en una nube de polvo.
Pero el impacto de su visita permaneció mucho después de que el sonido se desvaneciera. Mi propiedad había sido tratada como un showroom abierto. No como un hogar. Habían recolectado imágenes. Medidas. Fotos que retorcerían en infracciones. Y habían visto algo que querían con desesperación. Volví dentro. Corazón firme pero mente acelerada. Las apuestas habían cambiado oficialmente. Ya no mordisqueaban los bordes. Habían cruzado la línea abiertamente. Agresivamente. Y eso solo significaba una cosa. Lo que planearan después vendría con dientes legales. Subí las grabaciones a 2 discos separados, etiquetándolas claramente. Luego añadí el nuevo incidente de invasión a la línea de tiempo que crecía. Al cerrar la carpeta de escrituras, otra realización afiló el aire a mi alrededor. No iban a parar hasta obligarme a romperme o a echarme. Pero habían cometido su error. Yo no me rompía. Documentaba. Y la documentación era el arma que no podían torcer. Pero aún podían atacar desde otro ángulo. A la mañana siguiente, al volver de revisar los hitos de la valla norte, encontré un sobre grueso y pesado en mi buzón. Color crema. Con relieve. El tipo de papel de carta legal diseñado para intimidar antes de abrirlo. Mi nombre estaba impreso en letras mayúsculas en el frente. Sin remitente. Dentro había una demanda. No una amenaza. No otro aviso. Una queja oficial presentada por la comunidad de propietarios de Monte Azul en el juzgado de primera instancia. Las acusaciones estaban apiladas: exhibición de arma con intención de intimidar. Obstrucción de procedimientos de inspección comunitaria. Incumplimiento de normas regionales de diseño y orilla. Conducta hostil hacia funcionarios autorizados. Habían enmarcado su invasión como si fuera mi agresión. Habían borrado la parte donde rompieron mi puerta y vagaron por tierra privada. Todo el documento daba la vuelta a la realidad. ¿Y si alguien no supiera la verdad? Sonaría creíble. Mi estómago no se hundió. Se endureció. Pasé las páginas buscando puntos débiles. Había muchos. La demanda refería mapas de jurisdicción actualizados, pero nunca adjuntaba los documentos originales. Citaba autoridad comunitaria, pero no mencionaba ningún número de ordenanza o ley del ayuntamiento. Usaba frases como suposición razonable de jurisdicción. Lenguaje pensado para implicar legitimidad sin establecer nada. Pero el peligro era real. Si ignoraba esto, podía perderlo todo por defecto. Me senté en la mesa de la cocina. Saqué el móvil y marqué al único número que el sargento Ortega había dicho que podía desenredar líos de derechos de tierra mejor que nadie en la comarca: Elena Morales. Contestó al segundo tono. Si tu nombre aparece en mi identificador. Vargas. Algo malo ha pasado. Esa es una forma de decirlo. Resumí todo. El mapa falso. La invasión. El dron. La campaña de rumores. La inspección forzada. La demanda. No endulcé nada. Ella no me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, hizo una sola pregunta. ¿Todavía tienes la escritura original y los planos de deslinde? Tengo todo. Bien. Tráelo todo a mi despacho. Y Alejandro, no tires ni un solo papel que te den. Ni siquiera una nota adhesiva. Gente como esta comete errores. Tu trabajo es pillarlos. Una hora después entré en su despacho con una carpeta bajo el brazo y un pendrive en el bolsillo. Ella ya había despejado su escritorio. Eso me dijo que entendía la escala de la pelea. Pasó las páginas de la demanda, negando con la cabeza. Esto es débil, Alejandro. El lenguaje es blando. Las reclamaciones están exageradas y dependen mucho de la idea de que ya estás bajo su autoridad. Golpeó el mapa que habían incluido. Estas firmas están clonadas.
Mismo peso de pluma. Mismo grosor de trazo. He visto este truco antes. Entonces está falsificado. Está alterado lo suficiente como para calificarse como manipulación, corrigió. Estás lidiando con una comunidad que intenta anexar propiedad que no es suya. Probablemente para uso de promotor, sonrió. Déjame adivinar. Apareció un tipo elegante llamado Santos. Santos estaba allí. Cerró la carpeta con firmeza. Entonces esto no va de estética. Va de acceso al lago. Tu orilla es exactamente lo que un promotor querría para la ampliación. Mi sospecha finalmente confirmada por alguien que conocía la ley mejor que yo jamás podría. Empujó su silla hacia atrás y se inclinó hacia adelante. Escúchame con atención. No juegan según las reglas. Apuestan a que entrarás en pánico o reaccionarás emocionalmente. No les des esa satisfacción. Mantén la calma. Sigue documentando. Y déjame dar el contragolpe legal. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Pregunté. Empezamos exigiendo verificación de esas supuestas actualizaciones de límites, golpeó el mapa fabricado. Si el ayuntamiento no lo aprobó, lo descubriremos. ¿Y si no lo aprobó? Monte Azul está en serios problemas. Asentí. Sintiendo la primera sensación real de estabilidad desde que apareció el aviso. Y una cosa más, dijo. Abriendo de nuevo la demanda. Esta línea sobre intención de intimidar. ¿Apuntaste con un arma a alguno de ellos? No. Ni siquiera toqué ninguna. Grabé todo. Sus ojos se entrecerraron. Bien. Entonces también fabricaron esa acusación. Otro golpe. Se levantó y extendió la mano. Alejandro. La verdad está de tu lado. Pero tenemos que ser disciplinados. Reaccionas mal una sola vez y la torcerán en munición. Lo entiendo, dije. Esto no es arreglar una valla o un problema con zorros. No, dijo con una sonrisa tenue. Esta se pelea en juzgados y despachos con fluorescentes malos. Antes de irme. Me entregó una libreta pequeña. Anota cada interacción. Cada vehículo que veas. Cada carta. Todo lo que hagan o intenten hacer. Los patrones importan. A los jueces les encantan los patrones. En el camino de vuelta a casa. Las apuestas se sintieron más afiladas. No abstractas. No hipotéticas. Venían por mi tierra. Mi orilla. Mi hogar. El lugar donde construí mi vida después de años de ruido y caos. Al girar hacia mi camino de grava, vi algo nuevo pegado a mi puerta. Un folleto. Este impreso en color. Brillante. Profesional. Alerta comunitaria. Estructuras inseguras y no conformes suponen riesgo grave. Debajo del titular había una foto ampliada de mi caseta tomada desde lejos. Probablemente del dron. Querían miedo. Querían presión. En cambio, me dieron más pruebas. Lo arranqué. Lo metí en una carpeta que ahora guardaba en la camioneta etiquetada, acoso de Monte Azul, y caminé hacia la casa. Los documentos de la demanda bajo el brazo. En una semana. Monte Azul había escalado de mentiras a vigilancia. Invasión y acción legal. Pero ahora el cambio de poder comenzaba. No porque yo tuviera voz más fuerte, sino porque Elena me había dado algo mejor que rabia, una estrategia. Si querían una guerra legal, acababan de entrar en una que no podían ganar. Pero la estrategia no hace la espera más fácil. 3 días después de reunirme con Elena, las cosas se volvieron extrañamente silenciosas. Demasiado silenciosas para gente que había estado empujando fuerte. Ni inspectores. Ni drones. Ni folletos. Ni nuevos avisos falsos en la puerta.
Monte Azul pasó de presión asfixiante a silencio muerto de la noche a la mañana. Excepto que el silencio en una pelea como esta nunca es paz. Es preparación. Usé la calma para cavar más profundo. Cada tarde caminaba por la orilla, recorriendo los hitos que mi padre me señaló una vez. Estacas metálicas viejas. Algunas aún visibles sobre el suelo. Cada una confirmando la línea de deslinde real. Fotografié cada una. Registré las coordenadas GPS y las marqué en un plano de catastro limpio. Pruebas. Un contrapeso a cualquier nueva falsificación que la comunidad estuviera cocinando. Aún así, cada noche tranquila me dejaba la misma inquietud. Habían pausado porque planeaban algo más grande. En la cuarta mañana, una camioneta que no reconocía pasó lentamente por la cresta. No era vecino. No era vehículo municipal. No tenía marcas. El conductor no miró. Miró hacia otro lado como si fingir que no me vigilaba fuera la mejor forma de ocultar que lo hacía. Lo grabé. Lo archivé. Esa tarde fui al despacho de Elena a entregar las nuevas pruebas. Levantó la vista de su escritorio cuando entré. Ceja levantada. ¿Ningún nuevo contacto de ellos?, preguntó. Ni un susurro. Pero están rondando. Alguien ha pasado lento. Bien. Eso significa que saben que se pasaron de la raya, dijo. El silencio significa que intentan reorganizar la narrativa antes de la audiencia. Parecía cansada pero afilada. Como si su mente corriera 5 pasos por delante de todos los demás. ¿Has tenido respuesta de la oficina del registro?, pregunté. Exhaló por la nariz. Fastidio controlado. Presenté varias solicitudes de información. Hasta ahora solo respuestas demoradas y documentos faltantes. Lo que me dice exactamente lo que sospechaba: alguien manipuló o alguien presionó a la oficina para fingir que nada cambió. Me indicó que me sentara. Luego sacó la copia de la demanda de la comunidad. Se basan en que el juzgado no mire demasiado de cerca. Si hay aunque sea una mínima posibilidad de que el juez piense que tu tierra cae bajo su jurisdicción, empujarán hasta que te rompas. Se inclinó más cerca. No te rompas. No lo haré, dije. Lo sé, respondió. Pero su voz llevaba el peso de experiencia con clientes que sí se habían roto. De todos modos, sacó una carpeta manila. Aquí está nuestra estrategia de contraataque. Primero, forzarlos a producir la aprobación original del cambio de límites. No podrán. Segundo, exigir los metadatos del mapa. Si las marcas de tiempo no coinciden con la fecha de presentación, los clavamos. Tercero, empujar por una audiencia preliminar para exponer su evidencia débil temprano. Miguel y Beatriz no lo esperarán. Dije. Ese es el punto. Esperan intimidación y tácticas de dilación. No esperan a un propietario que conoce su tierra y a una abogada que sabe poner presión en los lugares correctos. Cerró la carpeta. Pero antes de hacer nada de eso, necesito una cosa. Confirmación de alguien dentro de la oficina del registro. ¿Un infiltrado?, pregunté. Un denunciante. Alguien que vio cómo se procesaba el cambio de límites. Alguien que pueda decirnos quién lo empujó. Eso parecía un tiro largo. Pero Elena no trataba con fantasías. Si decía que era necesario, significaba que ya sospechaba dónde encontrarlo. Cuando volví a casa, el silencio se sintió más pesado. El lago estaba quieto. Ni una onda. Mi finca lucía igual. Las mismas líneas. El mismo muelle. La misma agua. Pero saber que alguien intentaba reescribir su historia desde un escritorio la hacía sentir frágil. Como algo que se podía robar con tinta en vez de fuerza. Caminé la longitud de la caseta, tocando el revestimiento, trazando la veta de la madera con los dedos.
No sentimental. Práctico. Este lugar no era reemplazable. No porque guardara recuerdos, sino porque guardaba derechos. Derechos reales. Legales. Defendibles. Mientras estaba allí, mi móvil vibró. Número desconocido. Contesté. Vargas, dijo una voz baja. Nerviosa. Apresurada. Señor Vargas. No me conoce. Pero tiene que tener cuidado. ¿Quién es? Una pausa. Luego. Trabajo en la oficina de urbanismo. No puedo hablar mucho. Mi agarre se apretó en el teléfono. Está bien. ¿Qué pasa? La solicitud para actualizar su límite no pasó por los canales oficiales. La empujó alguien fuera del departamento. Alguien influyente. Santos, adiviné. Otra pausa. No puedo decir nombres. Pero los documentos que solicitaron algunos fueron retirados. No perdidos. Retirados. Sentí calor subir por el pecho. No rabia. Solo confirmación fría. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté. Porque lo que hacen es ilegal y porque lo han hecho antes. Casos más pequeños. Menos resistencia. Respiración temblorosa. El suyo es el primero que alguien notó. ¿Puedes probarlo? Silencio. Luego un susurro. Creo que sí. Pero necesito tiempo. La llamada terminó abruptamente. Sin nombre. Sin promesa. Solo una advertencia envuelta en una oportunidad. Me quedé en la orilla del agua mucho después de que la pantalla se apagara. El silencio a mi alrededor ya no era paz. Era la inhalación antes de la tormenta. Alguien dentro del sistema sabía la verdad. Alguien que había visto a la comunidad y a Miguel manipular las líneas en papel mientras fingían defender valores comunitarios. Y ahora esa persona se estaba comunicando. Las apuestas habían cambiado otra vez. Ya no era yo contra una comunidad hostil. Ahora era yo contra un esfuerzo coordinado para robar tierra, mi tierra, reescribiendo los registros que debían protegerla. Pero habían cometido un error. Empujaron demasiado lejos. Demasiado rápido. Y en esa presión, se estaban formando grietas de su lado. Grietas lo bastante grandes para que la verdad se colara. No esperaba que la grieta llamara a mi puerta. 3 tardes después de la llamada anónima del empleado de urbanismo. Oí pasos rápidos e irregulares en mi porche. No el andar confiado de alguien que viene a exigir algo, sino la urgencia cautelosa de quien lleva un secreto. Al abrir la puerta, una mujer estaba allí abrazando una bolsa de tela contra el pecho. ¿30 y tantos? Gafas resbalando por la nariz. Ojos nerviosos barriendo constantemente la línea de árboles. Señor Vargas, susurró. Sí. ¿Y ustedes? Entró sin esperar permiso. Como si ser vista en mi porche fuera un riesgo. Me llamo Carmen Ruiz. Trabajo en la oficina de urbanismo y registro del ayuntamiento. La misma oficina responsable de aprobar o rechazar ajustes de límites. Cerré la puerta tras ella. ¿Usted me llamó? No. No fui yo, negó rápido con la cabeza. Pero sé por qué llamaron y sé quién empujó el papeleo de su parcela. Abrió la bolsa y sacó una carpeta gruesa. Bordes desgastados de tanto manejarla. Está en peligro de perder sus derechos si no se adelanta a esto, dijo. Y lo que hacen no es solo poco ético. Es ilegal. Puso la carpeta en mi mesa de la cocina. Dentro había 3 versiones del mismo mapa. Cada una con diferentes líneas de límite. Versión 1. El mapa original del ayuntamiento de años atrás. Coincidiendo con la escritura que yo tenía. Versión 2. Una ligeramente alterada. Desplazando la línea de la comunidad hacia el este.
Versión 3. La que Beatriz me había mostrado. Anexando completamente mi orilla. Dos de estas nunca se presentaron oficialmente, dijo Carmen. Señalando las versiones 2 y 3. Se crearon internamente. Luego se borraron del sistema del ayuntamiento. Pero los metadatos quedaron. Lo que significa que quien hizo estas ediciones no sabía lo profundas que son las huellas digitales. Abrió un sobre más pequeño y sacó un pendrive. Esto contiene los registros del sistema que muestran quién accedió a los mapas. Quién los editó y cuándo. También muestra que los documentos se exportaron y enviaron a una cuenta privada perteneciente a, dudó, Miguel Santos. El promotor. Las apuestas subieron bruscamente en mi pecho. Entonces Santos alteró mapas del ayuntamiento. No. Presionó a alguien más para hacerlo, su voz se quebró ligeramente. Usó su posición. Sus contactos y su dinero. La gente de mi departamento no cuestiona a los promotores. No en esta comarca. ¿Y Beatriz? Pregunté. Ella firmó la solicitud antes de que llegara siquiera a nuestra oficina. Una preaprobación. No era legal. Pero estaba diseñada para parecer legítima. Cada pieza del rompecabezas encajó de golpe. La invasión. Las inspecciones falsas. El dron. La demanda. La falsificación del mapa. Esto no era un problema de cumplimiento. Era un robo de tierra coordinado. Me incliné hacia adelante. Carmen. ¿Por qué me traes esto? ¿Qué ganas tú? Su voz se suavizó. Mi padre perdió tierra de la misma forma hace 10 años. Diferente comunidad. Diferente promotor. Misma trampa. Lo aplastaron con gastos legales. Lo alargaron. Lo quebraron hasta que vendió solo para acabar. Tragó saliva. No voy a ver que pase otra vez. No si puedo impedirlo. Deslizó el pendrive más cerca. Su abogada debe ver esto inmediatamente. Si lo presenta en la audiencia, no solo hará agujeros en su caso. Lo destripará. ¿Esto te pone en riesgo? Pregunté. Enderezó las gafas, intentando parecer más valiente de lo que se sentía. Sí. Pero quedarme callada también. Me levanté y extendí la mano. Dudó solo un momento antes de estrecharla. Su agarre tembloroso pero decidido. Antes de salir. Dijo. Una cosa más. Están planeando una presentación secundaria antes de la audiencia. Algo para anticiparse a su defensa. No sé qué es todavía. Pero viene. Después de que se fuera. Cerré con llave y me quedé solo con las pruebas. El pendrive se sentía más pesado que nada que hubiera sostenido porque no solo contenía pruebas. Contenía consecuencias. Llamé a Elena. Contestó al primer tono. Dime que llamas porque algo se rompió a nuestro favor. Podrías decir eso, respondí. Tengo mapas. Metadatos. Registros internos. Prueba de alteración. Prueba de transferencias a correo privado. Hubo un silencio en la línea. Breve pero afilado. Luego Elena dijo. Sube a tu camioneta ahora mismo. Conduje directo a su despacho. Cuando le entregué el pendrive, lo enchufó inmediatamente. Ojos entrecerrados mientras clicaba carpetas. Oh. Esto es bueno, susurró. Muy bueno. Podemos usarlo. No solo lo usaremos, dijo. Los enterraremos con esto. Abrió más los registros. Líneas de marcas de tiempo. IDs de empleados. Direcciones IP. Versiones de archivos. Nunca pensaron que alguien cavaría tan profundo, dijo. Pero ahora podemos probar, Los cambios de límites fueron no autorizados. B.
La comunidad presentó documentos falsificados a sabiendas. C. Un promotor privado recibió datos internos del ayuntamiento ilegalmente. D. Toda esta demanda está construida sobre una premisa falsificada. Su tono se endureció. Una navaja oculta bajo profesionalismo calmado. Esto ya no es exceso, Alejandro. Es fraude. Y cuando el juez vea esto, no terminó la frase. No hacía falta. Por primera vez desde que empezó esto. Algo cambió en el equilibrio de poder. No en centímetros, sino en kilómetros. La comunidad había creído que eran intocables. Monte Azul había contado con intimidación y autoridad fabricada. Miguel había confiado en influencia y dinero. Pero el momento en que Carmen cruzó mi puerta, toda su operación se volvió vulnerable. Elena expulsó el pendrive y me lo devolvió. Guárdalo como si fuera oro porque en el juzgado eso es exactamente lo que es. Al salir de su despacho, supe que la pelea no había terminado. Pero por primera vez, no solo me defendía. Me preparaba para exponerlos. Y cuando la gente que miente para controlar es arrastrada a la luz, no solo pierde, se derrumba. Ese pensamiento me acompañó la mañana de la audiencia. El juzgado de primera instancia no era gran cosa por fuera, un edificio viejo del ayuntamiento con pintura descascarada y un toldo caído. Pero dentro, el lugar se sentía cargado. Periodistas llenaban la fila de atrás. Vecinos susurraban. Miembros de la Junta de Monte Azul se agrupaban como pájaros nerviosos. Y allí, en primera fila, estaban Beatriz Navarro y el promotor Miguel Santos. Beatriz llevaba una sonrisa rígida que se agrietaba en los bordes. Miguel estaba inmóvil. Labios apretados. Mirada al frente. Fingiendo que no estaba ya acorralado. Elena se inclinó hacia mí mientras tomábamos asiento. Recuerda. Intentarán hacerte el villano antes de que mostremos la verdad. No reacciones. Deja que se cavan su propia fosa. Asentí. Manteniendo las manos cruzadas. El pendrive seguro en el bolsillo de la chaqueta. El alguacil llamó al orden. Caso 24117. Comunidad de Propietarios de Monte Azul contra Alejandro Vargas. El juez. Un hombre mayor llamado Juez Martínez. Se acomodó en su silla y ajustó sus gafas. Tenía la cara de quien había oído todo tipo de tonterías imaginables y no estaba de humor para teatro. Señores letrados, dijo. Procedamos. El abogado de Monte Azul. Un hombre pulido llamado López. Se acercó al centro. Llevaba una carpeta gruesa y la confianza de quien cree que la imagen puede sustituir a las pruebas. Señoría, comenzó con calma. Este caso es fundamentalmente sobre seguridad comunitaria y cumplimiento. El señor Vargas, aunque reside adyacente a Monte Azul, ha obstruido repetidamente inspecciones autorizadas. Ha amenazado a miembros de la Junta y se ha negado a seguir las normas requeridas de la orilla. Hizo clic en un pequeño mando. Una pantalla de proyector se iluminó con una foto. Yo sosteniendo mi escopeta de caza. Recortada. Solo el cañón. Solo mis brazos. Nada de los inspectores invadiendo mi puerta. La sala murmuró. López se puso una mano en el pecho. Bajando la voz. Estas acciones crearon un ambiente hostil para nuestros inspectores que simplemente cumplían con su deber. Elena se levantó al instante. Objeción. Falta de contexto. Admitida, dijo el juez Martínez. Letrado. Veremos la grabación completa antes de dar peso alguno. Pero López no parpadeó. Lo esperaba. Su objetivo no era probar. Era plantar una semilla. Continuó. Además. Señoría.
Los mapas de zonificación actualizados sitúan la propiedad de la orilla del señor Vargas bien dentro de la supervisión de Monte Azul. Esto hace que su negativa a cumplir no solo sea confrontacional sino ilegal. Hizo clic otra vez. El mapa falso apareció en pantalla. Versión 3. La que se tragaba mi orilla completa. Algunos vecinos susurraron. Algunos se inclinaron hacia adelante. La junta de la comunidad parecía satisfecha como si ese mapa digital fuera evangelio. López cerró su carpeta con un floreo practicado. La comunidad de Monte Azul solicita una orden judicial que impida al señor Vargas interferir con futuras inspecciones y que el tribunal le obligue a cumplir las normas comunitarias establecidas. Gracias. Beatriz exhaló. ¿Tranquila? ¿Temblorosa? Miguel se permitió la más leve sonrisa. El juez Martínez se volvió. Defensa. Elena se levantó calmada como un cirujano. Señoría, comenzó. Lo que ha visto hasta ahora es una narrativa fabricada. Una rebanada estrecha de lo que realmente ocurrió. Presentaremos el cuadro completo. Caminó hacia el proyector. Con permiso del tribunal. Nos gustaría comenzar con los eventos del día en que los inspectores de Monte Azul entraron en la tierra del señor Vargas sin autorización. El juez asintió. Elena tocó su portátil. La pantalla cambió. Ahora se reproducía la grabación de mis cámaras de casa. Amplia. Clara. Innegable. Los inspectores cruzando mi puerta sin invitación. Beatriz liderándolos. El guardia de seguridad con la mano en la funda. Las cintas métricas. La invasión. La toma frenética de notas digitales. Mi advertencia. Calmada. Grabada. Inconfundiblemente legal. Luego el plano hacia el cielo. Cuando el vídeo terminó. La sala quedó en silencio. El juez Martínez habló primero. Letrado. Su representación anterior omitió bastante. López mantuvo la mandíbula apretada. Señoría. La comunidad creía tener jurisdicción. Elena intervino. La creencia no otorga derecho de invasión. El juez le permitió continuar. Siguió. Después. Señoría. Debemos abordar los supuestos mapas de jurisdicción presentados por la comunidad. López se removió incómodo. Beatriz juntó las manos. Miguel miró a Elena como si quisiera desearla fuera de existencia. Elena hizo clic en la siguiente diapositiva. 3 mapas aparecieron lado a lado. El mapa original del ayuntamiento. La versión intermedia alterada y la versión completamente falsificada. Esto, dijo. Señalando el de la izquierda. Es el único mapa que el ayuntamiento aprobó alguna vez. Esto, señaló el de la derecha, es lo que la comunidad presentó al tribunal para justificar su falsa autoridad. Un murmullo recorrió la sala. Luego sacó los registros impresos de solicitudes. Estos documentos muestran que la comunidad presentó ajustes de límites sin aviso público ni aprobación municipal. Beatriz se tensó. López objetó. Pero el juez levantó una mano. Letrado. Su objeción es prematura. Siéntese. Elena continuó. Señoría. Nuestro equipo ha obtenido metadatos internos del ayuntamiento para los mapas alterados. Incluyendo marcas de tiempo e IDS de editores. Estos datos identifican la fuente de las alteraciones. Señaló hacia Miguel. Y no fue el ayuntamiento. Por primera vez. La compostura de Miguel se agrietó. Mandíbula apretada. Nudillos blanqueándose alrededor de los bordes de la silla. Elena hizo una pausa. Dejando que el peso de esa declaración se asentara como polvo. Introduciremos testimonio de expertos, dijo, y documentación adicional en nuestra presentación final. Por ahora.
Solicitamos que estos mapas sean desestimados como prueba y que el tribunal reconozca que Monte Azul no tenía jurisdicción alguna sobre la tierra del señor Vargas. El juez Martínez se recostó, estudiando ambos lados. Luego dijo algo que cambió la sala. Aún no he revisado su evidencia de metadatos. Señora Morales. Pero lo haré. Golpeó el bolígrafo contra el estrado. Y una vez que lo haga. Si descubro que registros oficiales fueron manipulados intencionalmente, miró hacia la mesa de la comunidad. Habrá consecuencias. Nadie respiró. El juez recogió sus notas. El tribunal se recesa hasta mañana. El martillo golpeó. La sala estalló en voces. Periodistas saliendo corriendo. Vecinos susurrando. Miembros de la junta agrupándose en pánico. Al salir con Elena. Ella me dio un pequeño asentimiento confiado. Mañana, dijo, mostramos el pendrive. Por primera vez desde que clavaron el aviso en mi puerta. Sentí algo sólido bajo mis pies. No esperanza. No alivio. Control. La verdad ya no era solo mía. Estaba a punto de volverse del tribunal. Cuando volvimos al juzgado a la mañana siguiente. La energía era distinta. Más tensa. Más afilada. Pesada con la sensación de que alguien estaba a punto de perder mucho más que una demanda. Periodistas llenaban ambos pasillos. Vecinos que antes mantenían distancia ahora susurraban sobre mapas falsificados y ampliaciones ilegales. Y en la mesa de la acusación. Beatriz estaba rígida. Dedos anudados alrededor de un pañuelo. Miguel Santos mantenía los brazos cruzados. Mandíbula bloqueada. Negándose a mirar hacia nosotros. López. El abogado de la comunidad. Hojeaba su carpeta con movimientos frenéticos. Como si reorganizar páginas pudiera reorganizar el destino. El juez Martínez entró y la sala quedó en silencio. Señora Morales, dijo. Indicó que tenía evidencia adicional para el tribunal. Puede proceder. Elena se levantó. Sin prisa. Sin dramatismo. Simplemente controlada. El tipo de calma que asusta a quienes saben que son culpables. Señoría, dijo. Ayer mostramos al tribunal inconsistencias en los mapas presentados por Monte Azul. Hoy presentamos la fuente de esas inconsistencias. Levantó el pendrive. Esto contiene los mapas originales de zonificación del ayuntamiento. Las versiones alteradas. Marcas de tiempo digitales. Registros de acceso y transferencias de correo. Todo lo cual prueba manipulación deliberada de registros municipales. López se puso de pie de un salto. Objeción. No se nos ha dado oportunidad. Desestimada, dijo el juez sin vacilación. Siéntese. Letrado. Su voz se mantuvo firme. Elena entregó el pendrive al alguacil. Lo enchufó en el monitor del tribunal. El primer archivo se abrió. Mapa versión 1. Los límites reales aprobados por el ayuntamiento. Sellados y firmados. Segundo archivo. Mapa versión 2. Límite desplazado al este. Sin firma. Sin aprobación. Tercer archivo. Mapa versión 3. La anexión falsificada de Monte Azul. La que habían usado contra mí. La sala murmuró mientras cada versión aparecía lado a lado en la pantalla grande. El robo progresivo de tierra inconfundible. Luego Elena abrió los registros de metadatos, nombres. IDS de login. Marcas de tiempo. Direcciones IP. Rutas de archivos. Cada entrada apretando el lazo. Señoría, dijo. Señalando la entrada del registro. Esto muestra que los mapas alterados fueron editados desde un puesto de trabajo no registrado y exportados a un correo privado perteneciente al promotor Miguel Santos. El juez se volvió lentamente en su silla para mirar a Miguel.
El rostro de Miguel se volvió gris. Y esto, hizo clic otra vez, es la solicitud enviada desde la cuenta de la presidenta Beatriz Navarro, instruyendo al personal integrar el mapa de anexión actualizado en silencio. El pañuelo de Beatriz cayó de su mano. La voz del juez bajó una octava. Señora Navarro. ¿Esta correspondencia es suya? Los labios de Beatriz temblaron. Yo no. Miguel dijo. ¿Ella? Se detuvo. Ojos saltando hacia Miguel, que negó sutilmente con la cabeza, advirtiéndole que se callara. Era demasiado tarde. Elena continuó. Señoría. También llamamos la atención del tribunal a un mensaje enviado desde Santos a un empleado de urbanismo, empuja esto en silencio. Sin oposición si lo mantienes vago. El juez golpeó la palma contra el estrado. ¿Basta? La sala se estremeció. Se volvió hacia López. Letrado. ¿Por qué no se divulgó esto? López tragó fuerte. Señoría. Mis clientes me aseguraron. Sus clientes, interrumpió el juez, han presentado mapas de jurisdicción fabricados. Invadido tierra privada y armado una autoridad falsa. Enfrentó completamente la mesa de la comunidad. Intentaron apoderarse de tierra mediante engaño. Presentaron una demanda basada en documentos falsificados. Este tribunal no tolerará tal conducta. Miguel finalmente estalló. Estábamos ampliando la comunidad. Esto es práctica estándar en desarrollo. La mirada del juez podría haber cortado piedra. Señor Santos. Falsificar mapas del ayuntamiento no es desarrollo. Es un delito penal. Beatriz estalló en lágrimas. Miguel maldijo por lo bajo. López se hundió en su asiento. Defensa, dijo el juez, volviéndose hacia Elena. ¿Tiene algo más? Sí. Señoría. Solo un punto. Elena dio un paso más cerca. Todo esto comenzó con un falso aviso de infracción clavado en la puerta del señor Vargas. Un aviso de una comunidad que nunca tuvo jurisdicción alguna. Levantó el papel. Cada acción tomada por Monteazul después de ese momento estuvo basada en fraude. Bajó el aviso. Solicitamos al tribunal que desestime la demanda de la comunidad con perjuicio y reconozca los derechos originales completos del señor Vargas sobre su finca a orillas del lago. El juez no deliberó. Había visto suficiente. Señor Vargas, dijo. Por favor, levántese. Me puse de pie. Este tribunal encuentra que actuó dentro de sus derechos legales en cada etapa. Monteazul no tenía jurisdicción. Sus inspecciones fueron invasiones. Sus avisos eran inválidos. Su demanda carecía de fundamento. López cerró los ojos. Además, continuó el juez, la evidencia de manipulación de documentos y colusión es abrumadora. Este asunto se remitirá al fiscal de la comarca para revisión. La sala estalló. Miguel Santos palideció. Beatriz se desplomó contra la mesa. Miembros de la Junta susurraban en pánico. Periodistas se abalanzaban por citas. Pero el juez no había terminado. En cuanto a daños, dijo. Pasando páginas. Este tribunal ordena a la comunidad de Monteazul compensar al señor Vargas por honorarios legales y carga indebida en la cantidad de 110.000 euros. Mi aliento se cortó. No de triunfo, sino de liberación. Esta pelea, que empezó con una mentira clavada en mi puerta, finalmente se volvía contra quienes la crearon. El juez levantó el martillo. Esta audiencia ha concluido. El golpe resonó en la sala. Y en algún lugar de ese sonido, Monteazul se derrumbó. No salí del juzgado tanto como floté, llevado por un extraño silencio que siguió al golpe final del martillo. La multitud detrás de mí se dividió. Periodistas lanzándose hacia adelante. Vecinos murmurando.
Miembros de la comunidad dispersándose como codornices asustadas. Pero nada de eso se me pegó. Mi cabeza estaba llena de las palabras del juez. Mi tierra. Mis derechos. Su fraude. ¿Fuera? Elena se unió a mí en las escaleras. Una sonrisa tenue pero satisfecha rompiendo su profesionalismo. Mantuviste el terreno, dijo. La mayoría se rinde mucho antes de llegar a esto. Negué con la cabeza. No podía dejar que reescribieran las líneas de mi propiedad porque les convenía a sus planes. Y ahora, dijo, nunca volverán a intentar este truco. Detrás de nosotros. Las puertas del juzgado se abrieron. 2 detectives escoltaron a Miguel Santos escaleras abajo. Su rostro era piedra. Pero la tensión alrededor de sus ojos lo delataba. Su imperio, los folletos brillantes. Las ofertas de compra. Los sueños de ampliación, empezaba a desmoronarse. Beatriz siguió. Pálida e inestable. Flanqueada por su propio abogado. Alguien de la prensa intentó preguntarle sobre los mapas alterados. Se cubrió la cara y siguió caminando. Se sentía como ver una tormenta romperse después de meses de presión. No me regodeé. No sonreí. Solo respiré. 2 semanas después. La voz de mi finca se sentía distinta. Por primera vez en meses. No había todoterrenos aparcados junto a la carretera. Ni drones cortando el aire sobre mi caseta. Ni coches sombríos esperando en la línea de árboles fingiendo revisar mensajes. El lago estaba quieto otra vez. No silencioso. Solo honesto. Supuse que le debía esa paz a más que a mí mismo. Así que una mañana de viernes saqué mi viejo ahumador del cobertizo. Apilé leña al lado y pegué un cartel en mi puerta. Barbacoa de libertad en la orilla. Todos bienvenidos. Esperaba un puñado de gente. Quizás un par de vecinos. Al mediodía. La carretera parecía ruta de desfile. Camionetas entraron. Luego coches. Quads. Incluso un par de personas a caballo. Trajeron tartas. Neveras. Mesas plegables. Una guitarra. Una bolsa de malvaviscos que alguien insistió era tradición de victoria judicial. No vinieron por la comida. Vinieron porque sabían lo que casi les habían robado a ellos también. La comunidad había estado tanteando propiedades lejanas durante meses. Siempre insinuando. Nunca afirmando abiertamente. Que pronto podrían caer bajo jurisdicción actualizada. Muchos aquí habían sentido esa misma presión. Ese mismo puño apretándose. Ahora veían cómo se veía resistir. Niños corrían por mi muelle. Alguien colgó luces entre los árboles. Un vecino llamado Russ tocaba viejas canciones country en una guitarra desgastada. La gente ya no susurraba. ¿Reían? Mientras daba vuelta las costillas en el ahumador. Un hombre se acercó y extendió la mano. 40 y pocos. Bien afeitado. Pero gastado como siempre están los hombres trabajadores. Me llamo Tomás Navarro, dijo. Supongo que debería decir soy el nuevo presidente de la comunidad. Lo miré fijamente. Pensé que Monte Azul estaba acabado. Lo está, dijo. Al menos la versión que vino tras de ti. La mayoría de la Junta renunció después de la sentencia. El ayuntamiento nombró un grupo interino hasta que se reescriba el estatuto. Levanté una ceja. ¿Y tú sacaste la pajita corta? Se rió. Algo así. Pero escucha. Vine a decirte algo. Estamos cambiando todo. Límites. Políticas de cumplimiento. Estatutos. Me aseguraré de que nadie vuelva a ser atropellado por jurisdicción falsa o mapas falsificados. Miró hacia el agua. Lo que te pasó fue una llamada de atención para muchos de nosotros. Asentí lentamente.
No confiaba fácilmente. No después de todo. Pero su voz llevaba el tipo de sinceridad que no necesita convencer. Eres bienvenido a quedarte, dije. Coge un plato. Tomás sonrió y se dirigió a las mesas. El crepúsculo se instaló. Alguien montó un proyector contra la puerta de mi garaje y puso una vieja película. Una sobre esperanza. Escape y justicia. La gente sacó sillas de jardín en semicírculo. El fuego chisporroteaba y saltaba. Por primera vez en meses. Mi tierra se sentía como hogar otra vez. No porque hubiera luchado más duro. No porque hubiera disparado advertencias o empujado contra invasores. Sino porque la verdad. Paciente. Terca. Implacable. Había cargado con su propio peso. Cuando la película terminó y los vecinos se fueron dispersando. Me senté en el porche con una taza fresca de café. El lago reflejaba la luna en una línea limpia y firme. Mi escopeta descansaba en la pared a mi lado. No como amenaza, sino como recordatorio del momento en que todo cambió. En el silencio. Pensé en el primer aviso clavado en mi puerta. El dron. Las demandas. Los mapas falsos. El miedo que intentaron plantar en mí. Y como todo se derrumbó bajo un hecho simple. Ellos mintieron. Yo no. La verdad no necesita trucos. Solo necesita a alguien dispuesto a sostenerla el tiempo suficiente. Un golpe suave rompió mis pensamientos. Era Carmen Ruiz. La empleada de urbanismo que arriesgó su trabajo para exponer el fraude. No quería hacer una escena antes, dijo. Pero quería decirte que el ayuntamiento está abriendo una investigación sobre prácticas de urbanismo. Tu caso es la razón. Asentí. Hiciste lo correcto. Carmen. Ella sonrió débilmente. Tú también. Cuando se fue. El porche volvió al silencio. Un buen silencio. Uno merecido. Me recosté. Botas cruzadas. Dejando que la noche se asentara. La tierra era mía otra vez. Formalmente. Legalmente. Irrevocablemente. Y no porque hubiera construido las mejores vallas o emitido las advertencias más fuertes. Sino porque la justicia. Cuando se le da suficiente evidencia. Tiene forma de encontrar su equilibrio. Y en este lago se mantuvo firme. Si alguna vez has defendido tu terreno contra alguien que se excede en su poder, deja un simple, justicia, en los comentarios para que sepa que no estoy solo aquí afuera. Y si las historias de lucha por tu tierra, tus derechos y tu dignidad te hablan, adelante y suscríbete. Tengo más batallas reales que compartir. Manténganse firmes. Amigos.